¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrevista especial en ABC Noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Se encuentra con nosotros el senador de la República, Javier Corral, a quien le agradecemos su compañía una vez más en este foro del Canal 28. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Sergio. Un gusto estar de nuevo aquí. Pues es muy importante, yo te agradezco, Javier, que nos acompañes, puesto que hemos hecho invitaciones abiertas a los legisladores, a los senadores, a los diputados, para que a través del Canal 28 nos expliquen y en un momento dado pues justifiquen sus planteamientos, sus votos, nos los razonen, que los compartan con la ciudadanía para poder entender qué es lo que está sucediendo en las materias, en las leyes que aprueban o que no aprueban. Y bueno, eres el que ha comparecido, el que nos ha acompañado, por eso yo te quiero reiterar nuestro agradecimiento, porque es la manera más directa, más viable en que la ciudadanía, los chihuahuenses, conozcamos a fondo lo que se está debatiendo, lo que se está aprobando, y sobre todo también conozcamos el actuar de los legisladores con respecto a esas leyes que han estado en el Senado o en la Diputación, en el Congreso en general. Por eso yo te agradezco este ejercicio de información a la ciudadanía que tú nos das la oportunidad de brindar a través del Canal 28. No, pues al contrario, yo creo que para mí también es una oportunidad. Por supuesto que esta es una de las ventanas de excepción en términos del derecho a la información de los chihuahuenses para dar cuenta, cabal cuenta, de nuestra actuación, de la manera en que hemos enfrentado esta reforma y sobre todo el sentido de nuestro voto, las razones de nuestro voto, porque es muy importante que la ciudadanía le dé seguimiento a los legisladores. El deber ciudadano es obligar a sus legisladores a rendir cuentas, porque está ahí una de las formas en las que vamos a lograr mejorar la actuación del Poder Legislativo. Así que con mucho gusto pues yo estoy aquí para comparecer. Dentro de las formas de gobierno en el ámbito constitucional, la representación es una de estas formas supremas, importantes, son las de las decisiones fundamentales que existen. Pero cuando vemos este tipo de actuaciones de nuestros representados o mandatarios o a través del mandato político que se les da, yo te pregunto, ¿no se debilita la figura de la representación con actuaciones como las que hemos visto recientemente en los senadores, en los diputados, que toman decisiones no en función del interés público, del interés general, sino muchas veces vemos decisiones desde el punto de vista del interés partidista o del interés muy personal? Sin duda, ahí es donde se está vaciando la confianza, la credibilidad y la legitimidad de los representantes populares, porque atienden fundamentalmente a mandatos o de carácter grupal, partidista, o de estrictos intereses económicos. Hay quienes fundamentalmente en esta reforma han tratado de granjearse la voluntad del presidente de la República y de Televisa, no importando que en el balance de la reforma la sociedad esté ausente, el destinatario final, que es el ciudadano, esté fuera realmente de los objetivos esenciales que se había marcado. Esta actuación es lo que está debilitando la credibilidad de la clase política y sobre todo de la función legislativa. Tenemos muy poco tiempo en que en el Congreso mexicano apareció una pluralidad con posibilidades de modificar la legislación. Es muy poco el tiempo que tenemos de un Congreso con esta actividad para que en tan breve plazo se den actuaciones tan contrarias al interés público como estas. Y ahí es precisamente donde está el desdén de los ciudadanos por la política, ahí es donde encuentra base la descalificación a los políticos y a la política en lo general. Para fortuna nuestra, pues también hay un conjunto de legisladores que, aunque en una proporción distinta a quienes le dieron su mayoría a esta reforma, pues han sabido plantear por encima de las presiones, del acomodarse, por encima de los chantajes, de las ofertas políticas, sus convicciones y han colocado por encima de ello el interés de la sociedad.
hay un grupo que pudiera salvar en un momento dado lo que se haya hecho en contra de la Constitución en la reciente aprobación, si hay un grupo que podamos identificar de senadores y que sean coherentes o congruentes con su representación. Sí, bueno, de hecho, en el Senado de la República hubo 37 votos en contra. Hubo 21 votos del PRD en contra de la reforma de telecomunicaciones, 5 del PT, del Partido del Trabajo, 12 del grupo parlamentario del PAN. Ahí hay una base muy importante. Si ese grupo se mantuviera completo, necesitaríamos 7 firmas más para poder presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el propósito de echar abajo las disposiciones que nosotros consideramos son violatorias de nuestra Carta Magna. Hubo ausencias en esa votación de 2 senadores, por lo menos del PAN, que estarían dispuestos a suscribir con nosotros esa iniciativa. Hubo una ausencia, esa acción de inconstitucionalidad. Hubo una ausencia en el PRD que también, entiendo, se podría sumar a la acción de inconstitucionalidad. ¿Fueron ausencias por una voluntad que tuviera que ver con una decisión política del... No. ¿O fue una cuestión ahí sí, personal de ahí sí, imposibilidad? En los 3 casos que nosotros hemos contactado, tiene que ver con problemas de salud. De hecho, una senadora nuestra que se está recuperando desde hace ya varios meses. Entonces, bueno, estamos buscando conseguir las 7 firmas que nos faltan. Este podría ser un grupo muy importante para la vida del país. Podría ser un grupo de legisladores que le dieran cauce a la rectificación necesaria que necesita lo aprobado, porque se constituye en una regresión y porque en su conjunto es un retroceso. Hoy tenemos muchas más disposiciones contrarias a la Constitución que las que nosotros presentamos hace 8 años en aquel recurso de inconstitucionalidad frente a lo que se llamó la Ley Televisa, lo que fue la primera Ley Televisa. Ahora tenemos más carnita, no solamente porque tenemos una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión que hace 8 años no teníamos, sino porque también esta legislación tiene que pasarse a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y particularmente de los principios que se integraron en el artículo 1 de la Constitución. Entonces, sería una acción de inconstitucionalidad más robusta y con mejores bases constitucionales. Por ello creo que este grupo sería un grupo muy importante, un grupo por la auténtica democratización de los medios de comunicación en nuestro país, de la plena garantía del derecho a la información, pero sobre todo por la dignidad del Congreso y por el fortalecimiento de nuestra democracia. Yo creo que estamos a esperanzas de que los 22 senadores del PRD se mantengan, que crezcan los senadores que pueden firmar desde el grupo parlamentario del PAN, obviamente que se mantenga el PT. Yo he hablado con el senador Bartlett y él me dice que los 5 estarían dispuestos a suscribir la acción de inconstitucionalidad, él mismo nos estaría ayudando, y de lo que buscaríamos es fundamentalmente avanzar dentro del grupo del PAN. ¿Y cómo ves tú dentro del grupo del PAN aquellos que quisieran hacer un acto de honestidad en el sentido de decir, bueno, pues a lo mejor me equivoqué y quiero rectificar cuando menos desde el punto de vista de apoyar la acción de inconstitucionalidad, o bien aquellos que tienen tal seguridad que dicen, pues para demostrar de lo que estoy seguro, avalo algo que no va a prosperar? Pues yo he estado pensando en esa posibilidad, he estado convocando a varios senadores del PAN que se apostaron abiertamente por el proyecto de Peña Nieto, que lo defendieron, que lo impulsaron, y les he dicho, bueno, si tan seguros están de que lo que han hecho está bien y que además cumple plenamente con la Constitución, pues vamos a la Corte, vamos para que haya una revisión del Tribunal Constitucional sobre lo aprobado. No sé si los principales impulsores, como Gil, Cordero, bueno, pues Lozano no lo creo porque pues él
él está al servicio del gobierno y de Televisa abiertamente, ¿no? Su actuación es vergonzosa, ¿no? Es un personaje que está al servicio del PRI. Él ha sido priista toda la vida, pero ahora pues está dentro del PAN. De él no esperaríamos nada, pero evidentemente de otros sí. Y vamos a buscar otros compañeros que incluso votaron a favor con muchas dudas y también bajo muchas presiones. Hay que decirlo con toda claridad. En donde lo que nosotros queremos decir, bueno, pues que la Corte diga, ¿no? Eso es lo que yo estoy por ahora buscando en el Senado. También puede presentarse a través de diputados. Si las condiciones son mejores en la Cámara de Diputados, hay que hacerlo en los diputados, donde primero consigamos el número de firmas. En la Cámara de Diputados se necesitan 167. Allá toda la izquierda ha hecho un compromiso ya de ir a la acción de inconstitucionalidad. Pero sobre temas específicos, ¿no? No en todos aquellos que pudieran ir en contra de la Constitución, sino vinculados con la situación de la vigilancia en el Internet y la privacidad, etcétera, ¿no? Bueno, ¿O irían en todo el esquema de violación constitucional? No, yo creo que, no, por supuesto que en el completo. O sea, hay por lo menos 34 conceptos de invalidez que deben de plantearse en una acción de inconstitucionalidad. No solamente el artículo 190, que tiene que ver con la protección de los datos personales o en la vigilancia de contenidos de la Secretaría de Gobernación. Hay, sobre todo en los temas de competencia económica, que es uno de los principales objetivos de la reforma constitucional, pues hay muchas disposiciones que son contrarias a la Constitución. Hay otras que son anodinas, o sea, que no son contrarias a la Constitución porque repitieron la Constitución, nunca desarrollaron las reglas, simplemente repitieron el texto de la Constitución. No, pero hay otras que son francamente violatorias de la Constitución. Y recordemos que el juicio de acción de inconstitucionalidad es un ejercicio comparativo en realidad. Digo, ahí no tiene uno ni que presentar pruebas, simple y sencillamente razona uno las contradicciones. Es un comparativo entre lo que dice la Constitución y lo que dice la norma secundaria. Entonces el juzgador compara y razona, interpreta la norma y obviamente la interpreta no nada más literalmente, la interpreta en función de varios instrumentos de interpretación que la propia Corte ha señalado como fuentes obligatorias. Obviamente, pues una interpretación literal, gramatical, vamos a decir así, lo que las palabras por sí mismas significan, pero luego hay una interpretación sistemática en el conjunto de las normas y en la lógica y racionalidad del conjunto de las normas, una interpretación de carácter histórico a partir de las fuentes que crean la norma, que es el proceso legislativo, para lo cual se revisa la iniciativa, la minuta de la Cámara de Diputados, el dictamen del Senado de la República, y en ese sentido se genera una interpretación integral, y obviamente pues la teleológica, una interpretación con relación a los fines, a los objetivos que se buscaron, en términos tanto de los considerandos como de la intencionalidad mostrada a través de la reforma constitucional y no traducida en la ley. Que al final de cuentas eso es el juicio de acción de inconstitucionalidad. Yo siempre he considerado que un 33% de cada una de las cámaras es un número muy elevado en tratándose de combatir una legislación inconstitucional. Pero ese es el que ahora existe como requisito formal, está planteado en la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución, y vamos a buscar ir a este instrumento. No es el único por el que podemos combatir estas disposiciones. Yo considero que muchos podemos ir al juicio de amparo indirecto para hacer respetar la Constitución frente a la vulneración que la legislación secundaria hace de derechos muy importantes
establecidos en la Constitución. ¿Cómo entender que cuando se habla de los beneficios de esta reforma tan importante en telecomunicaciones, esperada durante medio siglo, se concrete, cuando menos en la publicidad de quienes apoyaron la reforma, en decir es que ya no va a haber cobro de larga distancia? Es la pobreza de la reforma y es el pretexto de los defensores de esta reforma. La reforma ha quedado tan ayuna de logros, de resultados, que del tema de la larga distancia se ha hecho prácticamente la base de su argumentación y el único logro considerable a remarcar. No salen de la larga distancia. Yo sí creo, Sergio, que la reforma va a traer beneficios al ciudadano como usuario de servicios de telefonía. Es cierto, el eliminar la larga distancia, claro que va a repercutir en algún ahorro, eso esperamos, en el bolsillo de los ciudadanos. Pero hay que decirlo también con toda claridad, no todas las medidas, por cierto, los que se han enfocado en logros en telefonía, o los que tienen solo el tema de la larga distancia como su único argumento para salir al paso de las críticas, por cierto, todos estos que salen con ello no dicen muchas cosas. Una que no dicen es que no se obligó en la ley a que la duración de las llamadas telefónicas fueran medidas por la unidad del segundo. Como quedó en la ley, dice que los operadores de redes públicas de telecomunicaciones podrán ofrecer planes tarifarios que tengan al segundo como la unidad de medición. Es que esa palabrita del podrán y el deberán tiene una gran son mundos distancia, distintos. 180 grados de diferencia. Son mundos distintos, ¿no? Ajá. A ver, si por lo menos hubieran quitado el redondeo desde la ley, realmente lo hubieran prohibido en la ley, yo les daría un punto más, o les diría que justificarían su discurso, porque ese sí es dinero. La larga distancia cada vez venía siendo menor, porque ya había un plan a nivel nacional que se llamó Consolidación de Áreas de Servicio Local, donde cada vez más se iba eliminando la larga distancia, porque la tecnología, pues prácticamente hace inexistente lo que antes conocíamos como servicio de larga distancia. Pues, la tecnología nos ha puesto al momento y a la disposición de todos la telefonía. Pero ese cobro, que ese es verdaderamente un asalto en despoblado, el del redondeo, que tiene que ver con este cobro que nos hacen como si habláramos minutos completos y no por segundos, ¿no? En donde si tú hablas 5 minutos 17 segundos te cobran 6. Claro. Como si hablas 5 minutos 20 segundos o 30 te cobran 6. Y ese redondeo que se hace, eso sí representa un asalto en despoblado. ¿Y por qué no lo hicieron? Estos que andan ahí hablando de hemos eliminado la larga distancia. Bueno, ahora resulta que hasta de ellos es la propuesta de eliminar la larga distancia, cuando hemos tenido 10 años insistiendo en esos temas en el Congreso mexicano, y es fruto de esas discusiones lo que se produce ahora en esta ley. Bueno, ¿por qué no plantean lo del redondeo? Porque esa es una medida que les afecta a todos los operadores. Apoyaron las medidas que fundamentalmente restringían a América Móvil, porque así como la reforma en radiodifusión fue muy diseñada para proteger a Televisa, también en telecomunicaciones fue muy enfocada a restringir fundamentalmente a América Móvil, a Carlos Slim. Y las medidas en beneficio de los usuarios que perjudicaban a los demás, esas sí no las eliminaron. Pues porque como Televisa y Televisión Azteca ya están en telefonía móvil a partir de su fusión en Iusacell, y como Telefónica se vería afectada
por una medida que obligara a las llamadas por segundo, ahí sí no le entraron. Entonces, también en ese discurso, que es muy pobre, que limita toda una reforma constitucional que fue ponderada en el mundo y que ellos la reducen a la larga distancia. A un plan tarifario. A un plan tarifario. Que toda una reforma constitucional que se centra en un plan de negocios en base a tarifas. Entonces, ni siquiera en los otros temas fueron capaces de entrarle. Pues mira, este énfasis que se ha hecho en la larga distancia, pues es la prueba del fracaso de la reforma. Porque no pueden decir nada más. O sea, ni modo que nos digan que los derechos de las audiencias quedaron plenamente garantizados, porque no lo pueden decir, no es cierto. Les enseñamos el artículo en donde todos los derechos de las audiencias los mandan a la autorregulación de los medios. No nos pueden decir que el ciudadano ha logrado fortalecer medios democráticos de comunicación y que se va a evitar la censura y el control oficial, pues porque le devolvieron a la Secretaría de Gobernación la vigilancia de los contenidos en radio y televisión. No pueden hablar del órgano regulador fuerte, autónomo que creó la Constitución, porque terminó totalmente invadido, o no totalmente, pero con invasiones muy importantes, de facultades de la SCT, de la Secretaría de Gobernación. O sea, porque los grandes objetivos de la reforma constitucional no los pueden sostener. En un debate que ahora se ha estado alimentando en las redes aquí en Chihuahua, que pudiéramos tener cualquiera de los senadores del PRI, yo estaría dispuesto, por supuesto, con la senadora Graciela Ortiz González, o con el senador Patricio Martínez, o con la senadora Lilia Merodio, o con los tres al mismo tiempo, pero después de cada uno mi punto de vista. ¿O con Graciela Ortiz? Por supuesto, pues, es presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, debe ser la más informada de todos, ¿no? Se supone que debe ser la más informada. Entonces... Pero quiero decirte, te interrumpo, hemos hecho la invitación también a través de las redes sociales a que los senadores comparezcan y estén aquí, igual que tú, a platicar, pero en grupo, para poder entender más las posiciones de cada uno. Ojalá y que atiendan este llamado del Canal 21. Pues ojalá. Bueno, parece que Lilia Merodio sí ha aceptado en su cuenta de Twitter. Ella ya ha mostrado la disposición, dice siempre ha estado a disposición del diálogo y del debate, entonces pues solamente sería cuestión de concretar alguna fecha para platicar. Ella es miembro de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de los Senadores. Ella es una de las responsables del dictamen, pues lo conoce a pie juntillas y por supuesto que podría venir a debatir con nosotros estos temas. Yo espero que eso se produzca en los siguientes días. Claro, yo ofrezco ir al análisis fundamentalmente de la reforma en sus méritos. Pero lo interesante de esta formulación que tú has hecho es, no salen del tema de la larga distancia. Imagínate la vergüenza que significa para el presidente de la República y para el Congreso una reforma que fue calificada por los organismos internacionales como una de las reformas más atrevidas, valientes e integrales, que lo fundamentalmente que se pueda decir de ella bien es que va a mejorar un plan tarifario porque se elimina el cobro de la larga distancia. Vaya reformadores de la Constitución, que terminan solo en eso. Vamos a una pausa, Javier, si nos lo permites. Regresamos para seguir platicando con el senador de la República, Javier Corral.
Estamos de regreso en ABC Noticias en esta entrevista que tenemos con el senador de la República, Javier Corral. No todo está dicho ya en materia de la legislación en materia de telecomunicaciones. El presidente de la República irá a publicarla en sus condiciones y en sus términos, y hay que acceder a la instancia judicial nacional, pero no todo está cerrado también en la instancia nacional. Están los tribunales internacionales. ¿Qué alternativa pudieras encontrar en caso de que de alguna manera la instancia judicial nacional no diera el respeto a la Constitución en cuanto a esta ley? Bueno, efectivamente tendríamos que agotar primero las instancias judiciales en el país para poder ir a las instancias internacionales. Obviamente hay un requisito constitucional en materia de acción de inconstitucionalidad que si lo cumplimos estaremos desahogando esa vía de manera inmediata, si lo satisfacemos con las 44 firmas. Vamos a agotar también vías de amparo para entes que directamente nos soliciten su ayuda y su apoyo. Yo lo que voy, por ejemplo, digamos, no se completan diputados, no se completan senadores, se puede ir ahí sí directamente. Directamente sí, a claro. la Corte Internacional o a la Comisión. Podemos ir a varias instancias internacionales. Ajá. Por supuesto, vamos a buscar la opinión de los relatores de libertad de expresión, tanto del sistema de las Naciones Unidas como del sistema interamericano de derechos humanos. Ellos incluso han estado al pendiente de la reforma constitucional. ¿Ya hay algún pronunciamiento en base a lo que resultó? Todavía no hay una opinión oficial. Sí hay una serie de visitas de Fran Larue, que es el relator especial para libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas. Entiendo que también hay una opinión de Catalina Botero, que es la relatora especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no tienen todavía una opinión con base en la ley aprobada y que próximamente será promulgada. Y eso va a ser muy importante, porque con esas opiniones también vamos a poder ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a formular precisamente una denuncia de violaciones a los derechos humanos a raíz tanto del artículo primero de la en referencia al artículo primero de la Constitución, como del nuevo artículo sexto, séptimo, 27, 28, 73 de la Constitución en materia de telecomunicaciones. Y por supuesto que debemos esperar y esperaremos un pronunciamiento, una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pues será de recomendación en términos de disposiciones que la Comisión considere que efectivamente van en sentido contrario, pues no solo a la Constitución mexicana, sino fundamentalmente con relación a los tratados internacionales que México ha suscrito, porque esa es la materia de la Comisión Interamericana. Y México ha suscrito 2 tratados internacionales muy importantes en esta materia, que es la Convención Americana de Derechos Humanos y que es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y en ese sentido, a la luz de 2 instrumentos internacionales que México ha incorporado a su orden jurídico, es que acudiríamos también como una tercera instancia a esas comisiones. Sin dejar de buscar, pues, la acción de inconstitucionalidad, porque ese es el instrumento con el que podríamos enfrentar de una manera más fácil, directa, y con consecuencias, pues ahí sí, vinculatorias, una resolución, porque aunque la Corte no legisla, lo que la Corte sí decide es expulsar de una ley aquellas normas o porciones normativas que van en sentido contrario a la Constitución. Una de las preocupaciones que hemos atendido de la población tiene que ver mucho con la privacidad, con los datos personales, con no sentirse vigilados en materia de Internet, de redes. ¿Cómo nos explicas para entender por qué esa preocupación y qué es lo que quedó en la ley? Ha quedado una facultad, por cierto, muy ambigua y muy amplia en poder de las autoridades para
la geolocalización de personas y para el almacenamiento de sus datos por un largo periodo de tiempo. Ello es, a todas luces, una intromisión en la vida privada de las personas, incluido su vida íntima, porque el almacenamiento de datos de ubicación y localización geográfica de una persona a lo largo de 1 o 2 años permite encontrar, identificar diversos ámbitos de la personalidad, incluso de sus gustos, de sus preferencias, de su vida cotidiana. ¿De qué manera nos puedes ejemplificar para entender con más precisión esto que tú nos estás diciendo? La ley ordena a los operadores de redes públicas de telecomunicaciones que a través de sus sistemas de provisión de servicios de telecomunicaciones, ellos son proveedores, puedan identificar a distancia mediante el dispositivo móvil denominado celular, ¿en dónde estás? iPad, iPhone, dónde te encuentras físicamente. Porque tú te acompañas de tu celular a donde vas. Y de hecho, tomas vacaciones y vas con tu teléfono. Ya nadie deja su teléfono en su casa para irse de vacaciones. Entonces, la digitalización y obviamente los grandes sistemas de conmutación de llamadas y de control de dispositivos está en manos de las empresas. Eso es en cuanto a la geolocalización. Y intervienen en los contenidos, en lo que se va en el WhatsApp o en los mensajes, ¿eso también queda a disposición de la autoridad? A ver, teniendo la posibilidad de ubicarte tu dispositivo móvil en términos geográficos, por supuesto que todo ese tráfico que se produce en tu aparato receptor tiene la posibilidad de ser absolutamente infiltrado, conocido. Pero es una posibilidad, sí, tecnológica, digital, pero es una posibilidad normativa que también tengan acceso a esos contenidos. No, la ambigüedad de la norma, como ha quedado redactada, pues da para todo, para que no solamente se te ubique geográficamente tu dispositivo móvil y con él tu ubicación. O sea, se dice que se ubica geográficamente al dispositivo y obviamente con ese dispositivo se te ubica a ti. Esto es el pretexto para el tema de la localización de delincuentes. Pero a partir de ese seguimiento constante, por supuesto que pueden entrar a tu dispositivo, a los contenidos de tu dispositivo. Y eso es lo verdaderamente pues, peligroso y diría yo lo absolutamente anticonstitucional. Claro. En el mundo europeo tiene leyes única y exclusivamente para garantizar la neutralidad de la red, la libertad de la red y obviamente la equidad en las ofertas comerciales en la red y evitar todo este tipo de cuestiones. Pues aquí vamos al revés, aquí vamos en el sentido contrario al mundo. Esta es una de las cuestiones que obviamente más preocupa y que yo no tengo ninguna duda, digo, siempre en la Corte pues son criterios distintos, pero yo no tengo, en mi caso, ninguna duda de que esta es una disposición contraria a la Constitución, a los derechos humanos y sobre todo al artículo 6º que incorporó el libre acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en términos de competencia, calidad, continuidad, interconexión y sin injerencias arbitrarias. Es un precepto constitucional y el derecho a la vida privada. Y se resguarda, se asegura que los proveedores no hagan mal uso de estos contenidos, porque creo que la ley dice que tendrán que tener la información en tiempo real 1 año y al siguiente año ya podrá ser a través de dispositivos de memoria, etcétera, donde le podrán entregar a quien lo solicite la información. Así es. También los propios operadores tendrán posibilidades de hacer mal uso, porque no está debidamente reglamentado. Sí, porque de repente te vendo estos datos o te vendo estos contenidos o ahí te va. Esa es una de las disposiciones que, con todo y que hubo una gran movilización en el país, se matizaron, pero
mantuvo su ambigüedad. ¿Por qué la mantuvo? Porque la reforma de telecomunicaciones lamentablemente también se asoció en el último momento a un objetivo de seguridad nacional. Y porque se asoció a colaborar con la estrategia de seguridad pública y de combate al crimen organizado. Y esta no es realmente la ley sustantiva que debió haber cumplido esa tarea. Esta es una ley que debió haber reglamentado las libertades de expresión, la libertad de información, el derecho a la información, las medidas de competencia en materia de medios de comunicación, los derechos de las audiencias. O sea, la reforma constitucional estuvo llamada a combatir monopolios mediáticos, a fortalecer libertades y asegurar la pluralidad y la diversidad de contenidos. Pero lamentablemente, en el último tramo, cuando Peña presenta esta iniciativa, un filón muy importante de ella era de la colaboración con la justicia. Incluso, bueno, recordaremos que venía incluso una disposición dándosele poder a la autoridad para poder inhibir las señales, tanto de internet como de frecuencias en términos de espectro, en lugares públicos donde se pusiera en riesgo la seguridad. Entonces, porque fue asociada a políticas de seguridad pública. Y debe haber sido otra legislación, por supuesto, otra temática diferente. Y sobre todo bajo el desarrollo de un procedimiento en donde en todo momento esté fundado y motivado una solicitud así y solo pudiera darse a partir de la resolución de un juez, porque estamos hablando de derechos fundamentales. Claro. Entonces, en estos momentos, la alternativa que se tiene, la acción de inconstitucionalidad, los amparos. Pues eso es lo ahí es el trabajo que jurídicamente. Jurídicamente, ¿y qué la sociedad? O sea, siempre hablamos, ¿cuál es el campo entonces en este contexto de la sociedad? ¿Qué es lo que puede hacer ahora la sociedad en este sentido? Bueno, yo sigo insistiendo en que la manera de participar de forma efectiva es informándonos de las cosas. Por supuesto que es muy importante que la gente sepa el contenido de esta nueva ley, que se informe de las consecuencias de esta nueva ley y que asuma a partir de ese conocimiento informado una actitud activa, no pasiva, no de nos hemos quedado en las redes. Necesitamos hacer una exigencia para que este retroceso sea corregido por la vía de las instancias judiciales y que incluso pueda impulsar a los senadores y diputados a que firmen la acción de inconstitucionalidad. Es muy importante que la gente busque a su senador o a su diputado para que, independientemente del sentido del voto que dio, remita a la Corte la revisión de una reforma que ha causado gran polémica. Y también creo que hay que darle seguimiento a las cosas. Tenemos que ser capaces de darle seguimiento tanto a las decisiones administrativas que se van a tomar, a las resoluciones del IFT y a estas facultades que va a ejercer ahora Gobernación en materia de vigilancia de contenidos, y que apoyemos a aquellos medios que van a presentar amparos o aquellos grupos ciudadanos que van a emprender una defensa de derechos fundamentales, que la gente se organice, que pueda acompañarlas, que pueda pedir el apoyo de otros. Vamos, necesitamos visibilizar la protesta. Pero lo más importante, hay que tomar nota de la forma en que votan los senadores y los diputados. Para un legislador que tenga respeto por sí mismo, yo me supongo que la sanción de la opinión pública debe hacerle mella, debe provocarle cierto impacto. Y yo creo que tenemos que aprender a identificar a aquellos legisladores que actúan de esta manera y luego vuelven y que quieren pedir el voto para otras cosas.
Hay que tenerles en cuenta ahí el voto que han emitido en esta reforma contraria al interés general para quedar bien con el presidente de la República y con la televisora que ejerce el monopolio de la televisión abierta en nuestro país, a la que le han perpetuado su condición monopólica por largo tiempo todavía más. Yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que hacer. Claro. Javier, ¿y cuál es tu opinión? ¿Qué cambia o cuál es tu perspectiva de la decisión que ha tomado la gente preponderante en materia de telecomunicaciones al decir, me ajusto a las disposiciones del IFETEL, disminuyo mi capacidad al menos del 50% y dejar de ser preponderante? Que esto se haya dado antes de que se publicara o fuera vigente esta ley, ¿qué significa? ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo interpretas todo esto? A ver, primero hay que decirlo con toda franqueza, pues es una jugada magistral de Slim. Ahora sí que es el Messi de la economía, ¿no? Porque evidentemente él ha preferido vender partes de sus empresas antes que financiarle o subsidiarle a sus competidores pues, interconexión o compartirles su infraestructura para que ellos mismos puedan descremar mercados. Es una jugada muy audaz, es una decisión muy audaz, pero es una decisión que debió haber tomado el Estado. Pero no fueron hasta allá, porque haber obligado a Slim o América Móvil, para no personalizar las cosas, a desincorporar desde la ley, lo hubieran tenido que hacer también con el monopolio de la televisión. Lo hubieran tenido que obligar a desincorporar canales. Y bueno, pues no lo iban a tocar, no lo tocan ni con medidas asimétricas a la televisión, ni con el concepto de preponderancia, pues menos le iban a desincorporar activos. Pero la ley le dejó planteada a América Móvil la posibilidad de asumirse a esa figura. El artículo 276 de la ley dice que si el agente preponderante quiere evitar las restricciones en términos de medidas asimétricas, puede acudir a presentar un plan propio de desincorporación de activos, partes accionarias, etc. Y luego en el 11º transitorio de la nueva ley se desarrolla todo el procedimiento mediante el cual ese preponderante dice: yo me parto, yo vendo para que no me impongan las medidas. Porque eran medidas, algunas de ellas muy duras, necesarias, vamos a decirla, pero muy duras. Entonces, los ha descolocado, porque pensaban las televisoras y Telefónica, pues que iban a poder vivir, beneficiarse de la infraestructura de América Móvil y del pago cero de la tarifa de interconexión, porque siendo Slim preponderante no les podía cobrar absolutamente nada en materia de interconexión. Cero, dice la ley en materia de tarifa. Entonces, pues estaban felices de que iban a ir a competir, ¿no? Así como dicen, vamos a ir a competir con la propia infraestructura desarrollada por América Móvil. Pues los ha descolocado. ¿Qué va a pasar? Va a haber más competencia en telecomunicaciones, va a haber mucha más competencia en telefonía. A ver, actualmente, vamos a decir así, tendríamos 3 grandes operadores: América Móvil, Telefónica y Iusacell. Digo, hay otros más operadores, pero estamos hablando de los operadores con cierta participación en el mercado. Al que le venda Slim, que va a ser a un extranjero, prefirió en su país venderle a un extranjero que siempre combatió o que siempre ha combatido, que subsidiar a sus competidores nacionales. Pero su argumento es que porque los locales no invierten. Es que en realidad nunca han invertido. No han invertido. O sea, siempre han estado dependiendo
de la infraestructura de América Móvil. Van a descremar mercados donde ya están concentrados y van a ofrecer planes tarifarios. Nunca han desplegado, en términos reales, una red, menos pensar en ir a zonas marginadas, ¿no?, del país. Entonces, el tercero, al que le venda Slim, le va a vender su excedente para que él deje de tener el 50%, pues en algunos casos le va a vender el 20%, en otras partes el 20 y tantos, en otras el 30%. Esa empresa a la que Slim le venda va a representar de entrada el 28% del mercado. Va a ser la segunda empresa más importante. Y luego Telefónica va a ser la tercera, y luego Yusacell pues va a ser ahí la cuarta, ¿no? Y yo creo que van a terminar fusionándose Telefónica, Azteca y Televisa, ¿no? Va a terminar fusionándose Telefónica con Yusacell. Pero esa fusión, esa concentración, sí la va a tener que autorizar el IFETEL, porque entonces no va a operar el noveno transitorio que le hicieron a la medida a Televisa para que pudiera seguir concentrando sistemas de televisión por cable. ¿Por qué no va a operar el noveno transitorio? Pues porque si Slim vende, deja de ser preponderante. Y ese noveno transitorio solo aplica mientras haya un preponderante. Así dice, así empieza el artículo. En tanto exista un preponderante, entonces las nuevas concentraciones de cable tendrán que ser autorizadas todas por el órgano regulador y evidentemente no le van a autorizar ni siquiera la que ya tendría apalabrada en 8,000 millones de pesos Televisa con Cablecom. Entonces la jugada de Slim, pues es una jugada... O sea que el regalo se perdió. El regalo está a punto de perderse. Está a punto de perderse. Uno de los principales regalos está a punto de perderse. Sí, claro. O sea, se les va el preponderante y se les da el regalo a Televisa. Se les va el preponderante y se le van algunos de los regalos a Televisa. Algunos, ¿verdad? No todos, claro, porque le dieron una canasta. Le dieron champán, vino tinto, ron, tequila, diversa, angulas, aceitunas, le dieron de todo, ¿no? Y entonces es un arcón de regalos. Pero obviamente la botella más linda, el champán Test Diamonds, ese se está a punto de perdérsele, ¿verdad? Está a punto de perdérsele. Porque Slim prefiere partir su monopolio. Y yo creo que esa es una medida, esa sí nos va a ayudar a varias cosas. Yo digo a que los competidores pues realmente inviertan en infraestructura, claro, amplíen la red. Y eso ya lo vimos de parte de un preponderante en telecomunicaciones. ¿Qué visualizas al preponderante en televisión? No va a haber preponderante. ¿Azcárraga irá a hacer lo mismo? No, bueno. ¿Se les va a caer la preponderancia en televisión? Sí, yo creo que la preponderancia se va a caer, la que le dictó el IFETEL a Televisa, yo creo que se va a caer porque está muy mal hecha. Hicieron una declaratoria, digo, mal hecha con jiribilla, ¿no? Claro. Ahí hubo una planificación para que así fuera. Lo declararon preponderante por sector. Esto es, en el conjunto de los dos servicios que constituyen el sector de la radiodifusión, las radios, la radio y la televisión abierta. Y lo declararon preponderante por sector bajo un criterio, bajo un parámetro de servicio, que es la audiencia de televisión abierta. O sea, a Televisa se le hizo una declaratoria tramposa. Tú no puedes declarar preponderante por sector a partir de un parámetro de servicio. Televisa no tiene más del 50% de la audiencia de todo el sector. No tiene más del 50% de la audiencia de 1,580 estaciones de radio y de las casi 600 concesiones de televisión abierta. No las tiene. Si solo se le midiera la audiencia por servicio y se le declarara por servicio, ahí sí, Televisa tiene el 64%, tiene el 59.7% de la audiencia en televisión abierta, casi el 60%, ¿no? Eso es lo que Televisa tiene. Una vez que se caiga esa declaratoria de preponderancia,
bajo la nueva ley no podrá ser ya declarado preponderante, porque la ley quedó por sector. Oye, pues el tiempo se nos ha terminado. No, bueno, pero yo te agradezco mucho una vez más que compartas con nosotros pues, lo que tú entiendes, lo que tú visualizas y sobre todo pues que nos informes, porque eso es un ejercicio al cual tenemos derecho los mexicanos y que tú cumplas con esa obligación. Nosotros como medio también, pues yo te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. no, pues al contrario, yo te agradezco muchísimo además la oportunidad que a lo largo de todo este proceso a mí se me ha brindado en el Canal 28 para exponer mis puntos de vista. Ha sido una larga, ha sido una dura y seca jornada la que hemos vivido, pero yo debo decirte que yo estoy muy satisfecho y estoy muy tranquilo de la batalla que he dado. La he dado pensando en los chihuahuenses, la he dado pensando en la gente que a mí me apoya, que a mí me ha respaldado y a la que yo no puedo fallarle y no puedo quedarle mal, porque yo quiero representar a Chihuahua en toda su plenitud, más allá de las disciplinas partidistas, de los intereses grupales o de las presiones que tiene uno en estas cuestiones. Así que pues con mucho gusto lo hago y vamos a seguir dando la batalla, ¿verdad? Yo por ahora pues puedo solo responder por mi voto y mi voto es razonado, es argumentado y mi voto ha visto al interés público antes que a cualquier otro interés particular. Yo te agradezco y te pediría que nos sigas informando a ver qué pasa con esto Por de la supuesto acción que sí. de inconstitucionalidad, etcétera, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. Al contrario. Lo platicamos con el senador de la República, Javier Corral, y yo le agradezco a usted que nos haya acompañado.